Diego levantó la vista hacia Elena, que los observaba con lágrimas, pero también con inquietud. Sabía que lo ocurrido habría interrogantes que superaban cualquier explicación médica. Esa noche, tras acostar a Carmen, Diego y Elena se sentaron en el gran salón. La chimenea crepitaba mientras Madrid brillaba a lo lejos. Diego había descorchado una botella de su mejor Ribera del Duero, aunque ninguno probó el vino. Fue Elena quien rompió el silencio. Lo visto no era hechicería, sino fruto de semanas de trabajo apoyado en fundamentos científicos que la medicina convencional solía ignorar. La neuroplasticidad infantil era infinitamente más poderosa de lo que muchos querían admitir. Mientras hablaba, Diego descubría su verdadero pasado. No era simplemente una cuidadora, tenía un doctorado en neurociencias por Cambridge. Había trabajado en una clínica experimental en Zúrich dedicada a casos extremos de parálisis cerebral. Sus métodos habían obtenido resultados que desafiaban la lógica médica. Elena había abandonado esa carrera tras una tragedia personal. Su hermano Mateo, paralizado en un accidente a los 16, había vuelto a caminar gracias a sus técnicas, pero la comunidad científica se negó a reconocer su éxito, dejándola al margen. Desde entonces, ayudaba en privado a familias con niños considerados perdidos. Carmen era su séptima paciente, los 6 anteriores habían mejorado notablemente. Diego permaneció callado, asimilando revelaciones que derrumbaban sus certezas. Él, que había levantado un imperio farmacéutico sobre la ciencia tradicional, se encontraba frente a pruebas de que existían caminos más eficaces que sus costosos tratamientos. Esa noche, Diego vagó por los pasillos durante horas, pensando en su hija dormida después del milagro, en Elena, que había sacrificado una carrera brillante por ayudar a los niños, y en sí mismo, engranaje de un sistema que quizá había olvidado a quienes más necesitaban ayuda. Al amanecer tomó la decisión más trascendental de su vida. Los meses siguientes transformaron por completo la existencia en Villa del Prado. Diego convirtió el ala este en una clínica experimental privada. Carmen mejoraba día a día, sus pasos se volvían firmes, corría por los pasillos, saltaba sobre los sofás, bailaba en el jardín mientras Diego la contemplaba con incredulidad emocionada. Diego empezó a financiar en secreto las investigaciones de Elena. El primer caso externo llegó por boca a boca: Francisco, de 7 años, tetrapléjico tras un accidente acuático. Elena aceptó tratarlo. A los 2 meses, el niño movía los dedos. A los 6, los padres lloraban al verlo dar sus primeros pasos. La noticia comenzó a propagarse discretamente. Diego recibió llamadas indignadas de colegas, pero también súplicas de padres desde toda Europa. Una tarde primaveral, cenando con Elena y Carmen en el jardín, la niña contó que había sido la más rápida corriendo con sus compañeros. Diego la miró, recordando la silla de ruedas de un año atrás, y comprendió que el milagro no debía permanecer oculto. Al día siguiente convocó una conferencia de prensa histórica. Anunció la creación del Centro Herrera de Neuroplasticidad Infantil. Presentó los casos de Carmen y Francisco, mostró vídeos de las transformaciones y explicó las bases científicas. Lo más impactante, donaría la mitad de su fortuna para que las terapias fueran gratuitas. La reacción fue inmediata. Los colegas lo tildaron de traidor. Pero miles de padres comenzaron a contactar suplicando ayuda. Elena, de niñera discreta, se transformó en figura central de un debate global que dividía a la comunidad médica. A ella solo le importaban los niños que seguían avanzando. 5 años después, el Centro Herrera era un referente internacional con 12 sedes. Carmen, ahora con 9 años, practicaba danza clásica y sus vídeos se hicieron virales, inspirando a millones. Diego había redirigido su compañía hacia terapias innovadoras. Elena se convirtió en la directora científica y una de las neurocientíficas pediátricas más respetadas del planeta. Había publicado 3 obras y formado a cientos de profesionales. 847 niños habían recuperado movimientos considerados perdidos para siempre. La OMS recomendó integrar sus técnicas en los protocolos oficiales. La verdadera revolución era cultural. El amor, la empatía y la fe en cada niño superaban terapias frías y costosas. Diego y Elena se casaron en el jardín de Villa del Prado, con Carmen como dama de honor. Tuvieron un hijo, Marco.
Ver a Carmen correr tras él era la confirmación diaria de que los milagros existen. Una tarde de verano, Carmen preguntó si recordaban cuando no podía caminar. Elena respondió que no era necesario recordar lo que no podía hacer, sino celebrar todo lo que había aprendido desde entonces. Diego añadió que cada niño posee en su interior el poder de lograr milagros, solo necesita a alguien que crea lo suficiente. Aquella noche, Diego y Elena observaron las estrellas sabiendo que habían creado algo mucho más grande que una familia, habían demostrado que el amor auténtico es una fuerza capaz de transformar vidas. La niña que jamás caminaría ahora corría libre por el mundo, llevando un mensaje inquebrantable: ningún sueño es demasiado grande cuando se tiene el valor de creer en los milagros. Si esta historia te ha tocado el alma, deja tu like y suscríbete para más relatos que te harán creer en la fuerza de la esperanza. Comenta, ¿has presenciado un milagro en tu vida? Y no te pierdas el próximo video que demostrará, una vez más, cómo la esperanza unida al amor puede reescribir el destino. Era un viernes de septiembre cuando la agencia Elite Domésticos le propuso a Elena Morales, de 28 años, licenciada en fisioterapia infantil, con recomendaciones impecables y experiencia en casos especiales. Diego aceptó entrevistarla más por obligación que por fe. Elena llegó un domingo temprano con una maleta pequeña y una sonrisa capaz de iluminar toda la casa. De estatura media, cabello rubio recogido en una coleta simple y un porte sereno, desprendía natural elegancia. Lo que más impresionó a Diego fueron sus ojos azules, hondos y firmes, donde percibió una resolución que no había visto en otras niñeras. Su discurso sonaba casi místico, hablaba de potencial dormido, de conectar mente y cuerpo, de milagros construidos con paciencia. Le pareció idealista en exceso, pero Carmen la adoró de inmediato. La niña comenzó a charlar con Elena como si fueran viejas amigas. Diego la contrató esa misma noche, más por la alegría que había devuelto a su hija que por creer realmente en sus métodos. Pasaron 2 semanas y Diego empezó a notar cambios sutiles. Carmen reía más, estaba más despierta. No sabía que Elena convertía cada mañana la sala de juegos en un taller de movimiento. Nunca hablaba de ejercicios, sino de juegos mágicos. Carmen, sentada sobre la alfombra, aprendía a hacer volar sus piernas como mariposas y a nadar en el aire, estimulando conexiones nerviosas dormidas. Diego, cuando observaba, mantenía su escepticismo. Los médicos habían asegurado que el daño cerebral era irreversible. Ver a Elena incitar a su hija a mover las piernas le parecía cruel, como alimentar ilusiones imposibles. Sin embargo, no podía negar la felicidad que llenaba a la pequeña. Elena instauró nuevas rutinas. En vez de empujar la silla, animaba a Carmen a usar los brazos para impulsarse. Cada recorrido por la casa se volvía una aventura. Por las noches llegaba el teatro de los pies. Elena inventaba historias donde los pies eran personajes que debían aprender a bailar. Carmen, tumbada, movía los dedos siguiendo la trama, riendo cuando los personajes hacían travesuras. Una noche, mientras Diego cenaba solo, oyó risas arriba. Subió con sigilo y se detuvo ante la puerta entreabierta. Elena estaba en el suelo narrando con distintas voces. Carmen, boca abajo, apoyada en los codos, movía las piernas rítmicamente, como si caminara tumbada. Elena integraba los movimientos en el cuento. Diego se alejó confuso. El viernes de la segunda semana, Diego debía volar a Bruselas para una reunión crucial con la Comisión Europea. Era un encuentro que valía millones, pero por primera vez dudó en irse. Sentía que algo estaba por ocurrir. La junta fue un éxito, 3 medicamentos aprobados, ganancias colosales. Debería haberse sentido exultante, pero solo pensaba en volver. El avión aterrizó 2 horas antes. Decidió no avisar, quería sorprender a su hija. Condujo por la sierra con una emoción inexplicable. Eran las 16:30 cuando abrió con sigilo la puerta principal de Villa del Prado. El sol otoñal atravesaba los ventanales creando reflejos dorados. Un sonido rompió ese silencio, risas auténticas, luminosas, que no oía desde la muerte de Isabel. Diego avanzó en puntillas y se detuvo tras la puerta entreabierta. Elena estaba de pie en el centro, brazos abiertos y sonrisa radiante. A 2 metros, Carmen se incorporaba por sí misma. Sus pequeñas manos empujaban el suelo, los músculos de sus piernas se tensaban visiblemente.
La niña dio un paso tembloroso, luego otro. Los pies se afirmaban con firmeza creciente mientras reía, acercándose poco a poco a los brazos de Elena. Diego sintió que las piernas le flaqueaban. Su hija, examinada por los mejores médicos del planeta, se levantaba sola. Cuando alcanzó a Elena y se lanzó a su abrazo, ambas estallaron en una carcajada que llenó la villa entera. Elena la alzó y la hizo girar mientras Carmen gritaba de felicidad. Diego se apoyó contra la pared, las lágrimas cayendo sin control. Su hija había caminado. No fueron pasos perfectos, pero sí reales, voluntarios, imposibles según todos los informes clínicos. Carmen divisó a su padre y su rostro se iluminó. Se soltó, se irguió y comenzó a caminar hacia él. Cada paso era una revolución. Diego se arrodilló con los brazos abiertos. Cuando ella se lanzó a su pecho, la abrazó con desesperación. Lloraba sin freno mientras la niña le susurraba que Elena decía que los pies aprendían a caminar si se les contaban las historias adecuadas. Villa del Prado, Sierra de Madrid, 16:30 horas. Diego Herrera, de 42 años, poderoso empresario farmacéutico, regresa a su hogar antes de la hora prevista y escucha carcajadas que provienen del salón. Se aproxima en silencio y lo que observa lo deja sin respiración. Su hija Carmen, de 4 años, a quien los especialistas habían asegurado que jamás podría caminar, está dando sus primeros pasos inseguros hacia los brazos extendidos de Elena Morales, la niñera contratada apenas 2 semanas atrás. Diego permanece inmóvil tras la puerta, mientras su niña, considerada un caso perdido por los neurólogos más prestigiosos de Europa, ríe y camina como si hubiese nacido para hacerlo. Lo que está a punto de descubrir acerca de Elena y sus métodos transformará para siempre su concepción de la medicina, del amor y de los milagros. La Villa del Prado se erguía majestuosa en la sierra madrileña como una joya renacentista rodeada de jardines que parecían pintados por un maestro del siglo de oro. Diego Herrera había comprado aquella mansión histórica tras convertir su empresa farmacéutica en una de las más poderosas del continente, adaptándola en un refugio donde convivían el lujo actual y la elegancia del pasado. Pero entre esos muros bañados en oro se escondía una tragedia que ninguna fortuna podía curar. Carmen tenía 4 años y jamás había caminado. Nació prematura por complicaciones que también se llevaron la vida de su madre Isabel. Los diagnósticos de los neurólogos más renombrados del mundo fueron demoledores: parálisis cerebral severa que afectaría permanentemente su movilidad. Las conclusiones eran tajantes: nunca caminaría, y le recomendaron centrarse en lo que sí podría lograr. Diego, que había edificado su imperio vendiendo esperanza embotellada, se descubrió completamente impotente ante la condición de su hija. Consultó a los mejores especialistas, desde Madrid hasta Zúrich. Financió estudios experimentales y transformó una habitación de la mansión en una clínica privada con la tecnología más avanzada del planeta. Nada resultó. Carmen era una niña vivaz, de sonrisa luminosa y ojos verdes chispeantes, pese a las limitaciones de su cuerpo. Se movía con destreza en su silla de ruedas personalizada, color rosa y decorada con mariposas. Aún así, en su mirada anidaba la pregunta muda que nadie sabía responder: ¿por qué no podía correr como los demás niños? Las niñeras se sucedían en la villa como las estaciones del año. Algunas eran excelentes profesionales, pero frías, otras, afectuosas, aunque poco preparadas. Todas aceptaban el veredicto médico como un muro definitivo. Diego terminó por rendirse. Sus jornadas se repartían entre reuniones que decidían el destino de millones de pacientes y las tardes en su hogar, donde se sentía el padre más fracasado del mundo.